Hola, ¿qué tal? Soy Aileen González, estudiante de la maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Ciudadana de Nuevo León y actualmente estoy cursando cuarto semestre. Este video es para hacer un resumen de la materia de metodología de la investigación. Platicaré acerca de los capítulos que vimos en esta materia, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Antes de comenzar a hablar sobre el resumen de cada uno de los capítulos del libro que estudiamos este semestre, me gustaría platicar un poquito del proceso que realizamos en las tareas. Primero, la elección del tema de investigación. Yo elegí el siguiente tema: el uso de recursos y plataformas digitales para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en niños de tercer grado de preescolar en el colegio en el que laboro actualmente, que se llama Instituto Growing. Aquí llené la rúbrica de autoevaluación para saber si cumplía con las características necesarias para hacer un tema de investigación. Después contesté la siguiente rúbrica para conocer los elementos de mi tema de investigación. Realicé la pregunta de investigación, que es: ¿de qué manera el uso de recursos y plataformas digitales contribuye al desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los niños de tercer grado de preescolar en el Instituto Growing? Después puse el contexto de la investigación, que es: la investigación se desarrolla en el Instituto Growing, una institución educativa que atiende a niños de edad preescolar. Se centra en tercer grado de preescolar, una etapa crucial para la consolidación de habilidades lógico-matemático, y con el auge de la tecnología en la educación se busca explorar cómo las herramientas digitales pueden influir en el aprendizaje, tomando en cuenta factores como la disponibilidad de recursos, la capacitación docente y la interacción de los niños con la tecnología. Y por último, en los elementos del fenómeno de investigación, en las variantes o categorías, escribí el nivel de interacción con la tecnología, el impacto que se tiene en el aprendizaje y la percepción de los docentes y estudiantes. Se realizó también una línea del tiempo acerca del uso de recursos de plataformas digitales para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en niños de tercer grado de preescolar. Comencé desde el año 1960 hasta la actualidad. También se realizó un mapa mental de los antecedentes jurídicos del uso de recursos digitales para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en preescolar en el Instituto Growing. Puse cuál es el uso de recursos y plataformas digitales para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en niños de tercer grado de preescolar en el Instituto Growing. Puse los internacionales, nacionales, locales, disposiciones específicas y las institucionales, que son las que están dentro del colegio. Ahora sí, les platico un pequeño resumen de los temas de nuestro libro de metodología de la investigación. En el capítulo 1, enfoques de la investigación, nos habla de que la investigación puede abordarse desde 3 enfoques principales: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Nos habla de la definición de cada uno de los conceptos. El enfoque cuantitativo se basa en la recolección y el análisis de datos numéricos para probar una hipótesis y establecer patrones. El cualitativo se centra en comprender fenómenos en profundidad, explorando significados y experiencias desde la perspectiva de los participantes. Y el enfoque mixto combina ambos métodos, integrando datos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más completa del fenómeno estudiado. En el capítulo 2, el nacimiento de un proyecto de investigación, nos habla de que toda investigación comienza con una idea. Estas ideas pueden surgir de experiencias personales, de lecturas, de observaciones o conversaciones. Es fundamental desarrollar estas ideas, delimitarlas y evaluarlas para convertirlos en proyectos viables, considerando su relevancia, la novedad y la factibilidad. En el capítulo 3 vemos la planteación del problema de investigación.
Hay que plantearnos un problema el cual vamos a investigar. Formular un problema de investigación debe ser claro, preciso. Esto implica establecer objetivos, preguntas de investigación y justificar la importancia del estudio. Además, se debe analizar la viabilidad del proyecto y las deficiencias en el conocimiento existente que la investigación busca abordar. Para esta actividad realizamos el planteamiento de la elección de nuestro tema de investigación y completamos esta rúbrica de autoevaluación para ver si el tema que elegimos pues cumplía con las características. El tema debe estar enfocado a la educación, en este caso así se nos pidió en nuestra materia, es decir, que esté relacionado con la maestría, es específico, preciso, estructurado, tiene 2 o más elementos, variables o categorías, es original e inédito, es novedoso y actual. Se nos dice que no debe contener adjetivos, conceptos ambiguos y o afirmaciones o negaciones. Entonces ahí la rúbrica nos pregunta si contiene alguno de estos características. Es posible realizar, se puede observar, se pueden recolectar información mediante el trabajo de campo. Contiene una clara idea del contexto y la población, puede contribuir a evidenciar una situación, aportar conocimiento y generar interrogantes. Toda esta es la rúbrica que debemos seguir para saber si nuestro tema de investigación pues es adecuado para realizar la investigación. En el capítulo 4, el desarrollo de la perspectiva teórica, nos dice que construir un marco teórico sólido requiere revisar la literatura existente para contextualizar el estudio. Esto ayuda a identificar teorías, conceptos y antecedentes relevantes que orienten la investigación, evitando errores previos y proporcionando una base sólida para el análisis de los resultados. También en el capítulo 5, que habla de la definición del alcance de la investigación, pues los estudios exploratorios examinan temas poco estudiados para obtener información preliminar. Los descriptivos especifican las propiedades de un fenómeno. Los correlacionales asocian variables para predecir patrones. Los explicativos van más allá de la descripción para explicar el por qué ocurren los fenómenos. Para realizar un análisis más profundo de este tema, en nuestra materia realizamos un cuestionario en el cual contestamos preguntas acerca del alcance de la investigación. En el capítulo 6, la formulación de hipótesis. Las hipótesis son proposiciones tentativas que establecen relaciones entre variables. Este capítulo aborda cómo formular hipótesis claras y comprobables, diferenciando entre hipótesis de investigación nulas y alternativas. También se discute la importancia de definir conceptualmente y operacionalmente las variables involucradas. En el capítulo 7, el diseño de la investigación, se presentan los distintos diseños de investigación, que son los planes estructurados para recopilar y analizar los datos. Se distinguen entre diseños experimentales, donde se manipulan variables para observar efectos, y no experimentales, donde se observan fenómenos sin intervención. La elección del diseño depende de los objetivos y la naturaleza del estudio. En el capítulo número 8, la selección de la muestra, este capítulo aborda cómo seleccionar una muestra representativa de la población de estudio. Se explican los métodos de muestreo probabilístico y no probabilístico, así como la determinación del tamaño de la muestra. Una muestra adecuada garantiza la validez y la generalización de los resultados. En el capítulo 9, recolección de los datos, aborda cómo se obtienen los datos necesarios para responder a las preguntas de investigación. Incluye técnicas como encuestas, entrevistas, observación y revisión documental. Es fundamental que los instrumentos sean válidos y confiables y que definan claramente los procedimientos de la aplicación. La calidad de los datos recolectados influye directamente en la calidad de los resultados. Nosotros realizamos una actividad
donde se nos hace la pregunta de investigación, cuál es el objetivo general y cuál es el contexto de la investigación, así como los elementos del fenómeno de investigación, las variables o categorías. Realizamos esta actividad dentro de nuestra clase de metodología. En el siguiente capítulo, en el capítulo número 10, el análisis de los datos cuantitativos, se explica cómo se procesan los datos recolectados cuando se sigue un enfoque cuantitativo. Se usan estadísticas descriptivas como promedios o porcentajes. En el siguiente capítulo, capítulo 11, habla del análisis de los datos cualitativos. En este enfoque se busca analizar o interpretar significados, patrones y construcciones sociales. Los datos suelen organizarse en categorías, en temas o en códigos. Se utilizan técnicas como análisis de contenido, narrativo o del discurso. Es un proceso reflexivo, flexible y continuo que se desarrolla durante y después de la recolección de datos. En el siguiente capítulo, el capítulo número 12, la elaboración del reporte de investigación. Una vez concluido el estudio, es necesario presentar los hallazgos en un documento formal. Este informe incluye introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Debe estar redactado con claridad, coherencia y rigor científico. En el capítulo 13 y 14 hablamos de la investigación cuantitativa y cualitativa aplicada. El capítulo 13, que es la investigación cuantitativa aplicada, muestra cómo aplicar los pasos del enfoque cuantitativo en investigaciones reales. Se ejemplifica cómo plantear hipótesis, medir las variables, recolectar y analizar los datos con precisión. Y en el capítulo 14, que habla de la investigación cualitativa aplicada, se presentan ejemplos prácticos de cómo llevar a cabo investigaciones cualitativas. Se incluyen estudios de caso, etnografías y análisis de discursos. El investigador tiene un rol activo e interpreta los datos desde una mirada profunda. En el capítulo 15, investigación con enfoque mixto, se explica cómo combinar lo mejor del enfoque cuantitativo y cualitativo en un solo estudio. El enfoque mixto permite obtener resultados más completos triangulando los datos. Y pues por último, en el capítulo 16, ética en la investigación, pues nos habla de que la ética es esencial en todo el proceso investigativo. Se deben proteger los derechos de los participantes como la confidencialidad, el consentimiento informado y el no causar daño. El investigador debe actuar con integridad, honestidad y respeto hacia las personas y a la verdad científica. También se abordan temas como el plagio y el uso responsable de los resultados.